Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Causa escalofrío pensar que aún siguen con vida. Hiela el corazón el ser conscientes de que aún piensan y maquinan en algún escondrijo, en algún lugar, los doctores muerte. Hay pistas y datos enfrentados, teorías diversas en torno al paradero y la situación exacta de los seres más terroríficos del siglo XX. Esta noche intentamos descubrir si alguno de estos cirujanos de la esvástica todavía sigue ahí, al otro lado. 3 y 8 minutos, aquí estamos, amigos, con un montón de información constante. Nuestra idea siempre plantear nuevos temas, nuevas historias. Y esta es nueva porque es actualidad, porque ha ocurrido algo importante. Os hablaba de Mengele y luego me cuentas, Carmen, porque hay gente que ha acertado. Ha acertado el miembro de la familia milenaria. Ahora me cuentas, porque realmente la noticia no nace con Mengele, va a derivar en Mengele, que es el doctor muerte más famoso, por desgracia, ¿no? Ese miserable, ese sinvergüenza que hacía lo que hacía, ese monstruo humano, que, en fin, para qué vamos a detallar, pero dejaba heridas abiertas provocando con ciertos líquidos que no se cerrasen para matar a la gente, sacaba los ojos o inyectaba colorantes en los ojos para cambiar la coloración del iris, ataba a gemelos hasta que la infección por la herida mataba a los dos y cuál aguantaba primero. En fin, este individuo, ¿no? Y que algunos de ellos parece que no hayan pagado su pena, pues nos sobrecoge. Pero es que no solo hubo un Mengele, por desgracia. En Mauthausen, donde además muchos soldados republicanos españoles pasaron sus últimos días, de ello escribió mucho y abundantemente el historiador Eduardo Pons Prades. Bueno, pues en ese campo de concentración nació otro monstruo y ha sido noticia. Se hablaba de que ese último monstruo de los nazis, médico monstruoso, lo decían así los titulares, había muerto hace poco tiempo. Y lo que nos ha sorprendido, nos llamaba Lourdes Baeza, nuestra corresponsal en Jerusalén, ni más ni menos, es que el centro Wiesenthal, el centro de persecución de nazis, se le ha llegado a llamar, de seguir el rastro de estos individuos, asegura que no está convencido. Piensa que puede seguir estando vivo. Claro, uno va a la cronología y dices, ¿y qué edad puede tener este hombre entonces? Que hay datos para pensar que está vivo. Y una cosa muy para Santi Camacho que es alucinante. A veces este centro de investigación, vamos a llamarlo así, piensa que hay maniobras, cortinas de humo, muertes falsas, para que no se siga indagando sobre ciertos individuos. Se hacen morir, se cambia la identidad, en algunos casos han cambiado la cara. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Conectamos con Jerusalén en este programa. Vamos de la España ancestral a diferentes puntos del globo. Antes Reino Unido, ahora Tierra Santa, Jerusalén. Lourdes Baeza nos cuenta los últimos datos. Escuchad muy atentamente, amigos, esta crónica y ahora os contamos el secreto de el amigo, entre comillas, claro, de Mengele. Buenas noches. La noticia de la posible muerte en Egipto de Ari Berheim, más conocido como el Doctor Muerte o el carnicero del campo de concentración nazi de Mauthausen, no ha hecho sino echar más leña al fuego de la hoguera de aquellos que insisten en que el responsable de la muerte de decenas de prisioneros del régimen de Hitler, hasta que se demuestre lo contrario, sigue vivo. Uno de los que no tiran la toalla y sigue trabajando para encontrarlo es Efraín Surov, el director del centro Simon Wiesenthal de Jerusalén. Más conocido como el cazanazis, Surov durante años ha recorrido medio mundo tras la pista del Doctor Muerte. Nada le gustaría más que encontrarlo, pero todavía alberga muchas dudas sobre los últimos datos acerca de su muerte publicados por la televisión alemana ZDF y el New York Times. Así lo ha reconocido en los micrófonos de la SER. La información parece seria, pero aún tenemos muchas incógnitas. No hay cuerpo, no hay tumba. Y es que según los documentos publicados esta semana por el rotativo norteamericano y la cadena alemana, Heim habría muerto el 10 de agosto de 1992 en El Cairo, a la edad de 78 años a causa de un cáncer. Pero los informes médicos y el certificado de defunción que han hecho públicos estos medios de comunicación para Efraín Surov no son pruebas concluyentes. Es posible falsificar ese tipo de documentos. Mantenemos contacto con la policía alemana, pero sobre su muerte no sabemos, no estamos seguros.
Para Surov, lo más sospechoso es que el informante anónimo que ha revelado los datos al New York Times y a la ZDF no se ha dirigido ni a las autoridades alemanas ni al centro Wiesenthal. El experto cazanazis sospecha que no es más que un ardid de los allegados del Doctor Muerte para terminar con su persecución, ahora justo cuando la institución que dirige Efraín Surov había estrechado bastante el cerco en torno a la familia de Heinz, siguiendo, entre otras pistas, la transferencia de importantes sumas de dinero a las cuentas de uno de sus hijos. Consiguió entrevistarme en Austria con su hija que vive en Sudamérica. Es una hija ilegítima fruto de un desliz que asegura que nunca conoció a su padre. Pero sus constantes viajes y el contacto con otros parientes hacen que Surov dude de su palabra. Asegura que el centro Wiesenthal ya tuvo conocimiento a finales de los 60 de que Haim se había trasladado a vivir al Cairo y que incluso llegó a convertirse al islamismo y se hacía llamar Tarek Hussein Farid, aunque según el conocido cazanazis, poco después también les llegaron informaciones contrastadas de que había abandonado Egipto. Se le buscó incluso en España, donde Surov tampoco descarta que pueda encontrarse en la actualidad, aunque los nuevos datos revelados por la investigación periodística han hecho que el centro aparque temporalmente esa línea de investigación. Si alguien me dice que sabe dónde está Haim, créame que lo investigaré, pero ahora lo primero es encontrar el cadáver y probar que es él. Alto, atlético y amante de la fotografía, Haim tendría ahora más de 90 años. Entre las acusaciones que pesan sobre su cabeza hay atrocidades como operar a prisioneros de Mauthausen sin anestesia, extraer órganos de reclusos sanos a los que posteriormente dejaba morir en la mesa de operaciones e incluso inyectar en el corazón de sus pacientes veneno y gasolina para observar los resultados. Por todo ello, el centro Wiesenthal, junto con los gobiernos alemán y austriaco, ofrecen una recompensa de 310.000 euros a quien proporcione información que lleve hasta él. Se hace un silencio grande en la nave del misterio, porque, claro, cuando oyes esas cosas que acabamos de escuchar, gran trabajo, como siempre, de nuestra compañera Lourdes Baeza, inyectar en el corazón gasolina, ¿no? O quitar un órgano y ver cuánto aguantas en la mesa de operaciones. ¿Qué puede tener la mente, le hemos hablado en alguna ocasión, de un país civilizado, de un país culto, de un país con sensibilidad para volverse locos todos a la vez? El odio a otras razas, en fin, es que es algo tan inconcebible. Lo increíble es que los doctores muertes, Santiago Camacho nos los ha hecho conocer, nos ha estremecido con sus biografías. Claro, algunos tienen que rozar la centena ya, Santi, si están vivos, que es lo que nos sorprende, pero el centro Wiesenthal piensa, y esto sí que es sobrecogedor yo creo, que a veces ha habido operaciones de falsas muertes. Y fíjate que en este caso estoy con ellos, porque la verdad es que todo el asunto alrededor de Oliver Heinz es bastante rarito. El centro Wiesenthal tiene sobre este individuo montada desde hace muchos años una operación cuyo nombre en clave es Operación Última Oportunidad, la cual mueve decenas de informantes, decenas de agentes que rastrean todo tipo de informaciones financieras, movimientos de los parientes, etcétera, etcétera, como muy bien hemos oído en la crónica. Y lo cierto es que si se dice que en 1992 murió este hombre, ha habido datos posteriores que llamaban mucho la atención. En 2005 se le situaba en España, concretamente en las localidades de Rosas o de Palafrugell. ¿En Gerona? En Gerona. De hecho, incluso la prensa de aquella época decía que la captura era inminente. Luego, aquella captura evidentemente no se hizo real y se pensó que, y los datos que tenía el centro Wiesenthal era que o bien se había cambiado de lugar dentro de la propia España o bien había huido a Dinamarca. En julio de 2008 estamos hablando de hace apenas unos meses, vuelve a haber señales de vida de este hombre que lo sitúan en la Patagonia. Y esa pista se empieza a perseguir. Y sobre todo hay una historia que es que los propios herederos de Oliver Heinz serían los primeros interesados en demostrar esa muerte, porque hay una herencia multimillonaria, en este caso una herencia que superaría el 1.000.000 de euros, parece ser, y que no ha podido ser cobrada porque no hay un certificado de defunción que dar para justificar esa muerte. Con lo cual todo el asunto es muy raro y desde luego ha dado demasiadas señales de vida desde 1992 como para haber terminado su trayecto precisamente ahí. Lo increíble es la entretela de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hace poco, en el plató de Cuarto Milenio, el coronel, buen amigo de este equipo, Fernando San Agustín, 35 años en los servicios de inteligencia españoles, al más alto nivel, evidentemente,
Hablaba, por ejemplo, de cómo, bueno, pruebas de los japoneses con ciudadanos chinos en vivo, arrestos y cambio de penas de muerte por descubrir o dar la información de cómo algunos de los prisioneros reaccionaban ante ciertas inyecciones. Es decir, una especie como de tremendo bazar, ¿no?, por encima de la vida humana. Siempre ha sido así, pero lo increíble es pensar cómo esta gente, estos en concreto, se han salvado, ¿no? No Sí. han pagado. Hombre, yo pienso que no han pagado muchísimos genocidas a lo largo de la historia y muchísimos criminales. Que ya lo comenté una vez. Pero aquí. estos con niños es que es algo ya que nos parece tan increíble, ¿no? Hablamos de los doctores muerte en concreto, que muchos de estos se hayan ido de alguna forma salvando, nos parece... Hombre, Leopoldo II de Bélgica lo comentó un día, entre 5 y 13 millones de muertos, murió tranquilamente en su trono en Bélgica, sin ningún problema. O sea, es que aquí la gran mentira, la que se nos mantiene a la sociedad, es lo que pienso yo que es lo más terrible. El tema, como tú dices, además es muy terrible el que ciertos personajes como Mengele muriesen sin un castigo, es algo horrible. Pero bueno, Mengele, que hizo barbaridades, no mató 13 millones de personas, ¿eh? También es cierto. Lo que pasa que, claro, es cierto que sabemos quizá más de algunos que de otros, ¿no? Y la impunidad, sobre todo, cuando uno es un hombre que ha jurado, digamos, bueno, pues todos los códigos, ¿no?, de un buen médico. Nos sorprende muchísimo. Mengele es protagonista, el más famoso Doctor Muerte, el ángel de la muerte, de una especie de huida, ¿no? Se ha hablado mucho y no sé hasta qué punto es leyenda, Santi. ¿Podríamos en 3 puntos, para contar ahora quién es el miembro del equipo que lleva a conocerle, cómo se escapó este Doctor Muerte? Pues realmente, y de eso, pues desgraciadamente el Centro Wiesenthal tiene mucho que decir. Todo apunta a que Mengele se escapó, entre otras cosas, con la ayuda de los propios servicios de inteligencia estadounidenses, en lo que se llamó la Operación Paperclip. Era una operación diseñada para poner a buen recaudo aquellos elementos del sistema nazi. Que ya si te enteras que un Mengele se ha escapado por ayuda de servicios de inteligencia estadounidenses, te dan ganas de exiliarte de la Tierra, ¿no? Klaus Barbie, que tampoco planeta, era precisamente un angelito, el carnicero de León, también se benefició de ese favor especial. Y Mengele parece ser que pasó incluso por nuestro país brevemente, luego dio un salto a Argentina, se estableció durante unos años en Uruguay, donde incluso se contrajo matrimonio, y ya más tarde vive durante un tiempo en Brasil, donde al parecer fallece, entre comillas, tranquilamente, víctima de un ataque al corazón que tiene mientras se está bañando en la playa, pues disfrutando del sol carioca. Y preguntábamos, Carmen, al público, al 7640 y a milenio3 con número @cadenaser.com, si alguien podía intuir quién, quizá por edad, quizá por localización, quizá por, yo qué sé, mala suerte, evidentemente, podía haber conocido ni más ni menos que a Joseph Mengele. Todo esto hay que tenerlo, como decimos, entre comillas, pero os va a sorprender esta historia que nunca antes él la había confesado. Bueno, yo te los leo y luego ya dices, ¿vale? ¿Quién es la persona que conoció a este personaje? El receptor de la caricia del monstruo del nazismo, qué paradoja, seguramente fuese Juan Jesús Vallejo. Saludos, amigos, Gema Fermoso. En la Calvilla. Es Santi quien conoció a Joseph Mengele, ¿quién si no? A ver si preparáis un programa sobre el misterio de la física cuántica. Bueno, pues lo haremos. ¿Es Luis Álvarez el colaborador del que habla Iker? Se pregunta Fina. Yo creo que fue Carmen quien conoció a Mengele, por Madre eso que mía. ha dicho de que solo le acarició el pelo, nos dice Juan Adrián desde Granada. Qué curiosas las reflexiones de los oyentes, ¿eh? Sí, sí. ¿Sería Santi quien conoció a Joseph Mengele? Creo yo. Un saludo. Galvarino desde Motril. Rodrigo desde Coria nos dice, Pablo Villarrubia, Mengele fue a Brasil, de donde es Pablo. También nos dicen, creo que la afortunada fue Carmen, pues es de la provincia de Alicante, ¿no? Se pregunta Gema de Madrid. Bueno, yo soy madrileña, aunque viví muchos años en Alicante, que todo el mundo se confunde. Creo que el personaje no puede ser otro que Juanje. Enhorabuena por los 2 programas, seguir así, no cambiéis. El amigo de Mengele. Francisco Sí, Pérez vamos. Avellán, él conoció al Doctor Muerte. Paco Dice- Pérez Avellán, de Tori desde Paco Pérez Mallorca. Caballero.
Sería muy lógico. Yo pienso que a quien acarició el pelo fue Santiago Camacho. Viendo el historial desvelado hoy, no puede ser otro. Sois los mejores, dice Alberto. La cabellera. Se me ocurre que si Mengele estuvo en Brasil, que no estoy seguro, quizá Pablo Villarrubia lo conoció, que tampoco estoy seguro, si es brasileño, nos decía Carlos desde Madrid. Pues oye, fantástica esta audiencia, de verdad. Bueno, me espérate que siempre. quedan dos, que Vale, no vale. han salido hasta ahora. Carlos Largo, nos dice Gemma desde Madrid. Carlos Largo vive en el epicentro de los cementerios y encima conocía a Mengele. Sí, Lo y tiene también todo. nos dicen si no puede ser Primitivo Rojas el que conoció a Mengele. Oye, grandísimo, ¿eh? ¿Eso que le escribía el último? Saúl. Saúl, grande. Primitivo Rojas puede ser el único tipo que hablando asustaría al ángel de la muerte. Le cuento una historia Primitivo. En fin, lo tomamos con humor, pero como comprenderéis no es para frivolizar. Pero hay una esperanza en todo esto, es decir, hay una sospecha de que podía ser Mengele. Se habló mucho de este personaje, un misterioso alemán. Quizá no lo era, mejor pensar que no lo era, aunque hay probabilidades de que efectivamente era él, el hombre de Auschwitz. Os voy a poner el documento, su confesión. Solamente uno que acaba de llegar y que Dime. nos dice: Mariano Fernández Urresti, habla alemán, creo. Es un poco el delirio, ¿no? En fin, de verdad que es para compilar los mensajes. Mariano Fernández Urresti con Mengele, pues no me pega mucho, pero hemos dicho que era un niño. Y lo va a contar él. De verdad que yo creo que es un documento sorprendente, es todo en historia, como lo cuenta además. Y bueno, ahora la gente va a saber quién ha acertado y quién no. Cuando yo era pequeño, quizás 7, 8, 9 años, y estoy hablando a principios de la década de los años 70, tenía un tío que vivía en la Serra da Cantareira, y es una zona preferida de muchos alemanes, y en ese lugar, en la Serra da Cantareira, vivía mi tío, que íbamos a visitar los fines de semana. Y entonces íbamos a una padaría. Allí las padarías son como bares que venden también el pan y también sirven bebidas a las personas. Y en este lugar era frecuentado por un señor afable, diríamos, un señor alemán que siempre iba allí los domingos a tomar su vaso de leche y comer su pan con mantequilla. Pues este hombre saludaba a la gente del bar, era muy conocido por allí, incluso a mi tío, y en alguna ocasión también jugueteaba conmigo o me acariciaba la cabeza. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa de mi familia cuando un día, estamos hablando de febrero de 1979, se anuncia la muerte de un criminal de guerra alemán llamado Josep Mengele? Este hombre muere en una playa del estado de São Paulo de Bertioga cuando pasaba un fin de semana juntamente con una familia de amigos. Muere en circunstancias no demasiado conocidas, supone de un ataque cardíaco, pero no se sabe exactamente. Inmediatamente saltaron todas las alarmas allí en la Serra da Cantareira, pues se rumoreaba que el muerto, el Josep Mengele, era aquel señor que tan afable, ¿no?, que aquel viejito que iba siempre a tomar su café con leche en aquel bar de la Serra da Cantareira. Pero digamos que fue un rumor porque aquel señor desaparece más o menos a la misma época que Mengele, entonces se asociaba a aquel viejo alemán, ¿no?, con el ángel de la muerte. No podía ser otro. Pablo Villarrubia Mauso, de niño, Serra da Cantareira, y además luego ha estado viendo fotografías, y ahí estaban convencidos de que era Mengele. Había una opción de que no lo fuera, ¿no? Pero todos los datos concordaban. Él de niño, Carmen, fue acariciado por Mengele. Es que a mí me da un escalofrío. Claro, pero si no sabes quién es un hombre que se está tomando un café con leche ahí. Me comentaba el día que tomando yo un café con Pablo me contó esta historia, que dije: Pablo, pero si es que esto tenías que contarlo en la radio, en la tele y en todos sitios. O sea, esto es una bomba informativa. O sea, ¿qué española se ha tomado un chocolate con Mengele, aunque sea con 7, 8, 9 años? Es una cosa increíble. Y él me decía que era súper afable, que le encantaba acariciarle la cabeza y que le decía a su padre: qué niño más bonito, qué rubio, tiene los ojos claros. Bueno, aquí nos has vuelto a matar, ¿eh? Rubio con los ojos claros. Claro, porque Pablo hoy día es castaño, pero cuando tenía 7 o 8 años era mucho más rubio. Y entonces le decía... ¿Y Mengele le gustaba? Le gustaba que fuera así de rubio, le acariciaba el pelo por eso, porque además que conocía a su tío. Y entonces muchos domingos, cuando Pablo iba allí a ver a su tío,
pues Joseph Mengele le decía, mira qué niño más rubio, qué bonito es. Opción de que fuera exactamente el ángel de la muerte por la desaparición, los datos, bueno, pues ahí está la hipótesis terrible, Santi, porque nos demostraría que este criminal, bueno, al final, hombre, la conciencia, aunque claro, en un ser que hace eso no sé si hay mucha conciencia a posteriori, pero desde luego se salió con la suya, ¿no? Pues sí, se salió con la suya como aproximadamente 10.000 otros criminales de guerra nazis, según las cuentas del propio Centro Wiesenthal. Con lo cual hay mucha, a pesar de que ha habido, pues el caso de Adolf Eichmann es posiblemente el más conocido, ha habido muchos que han terminado pagando ante los tribunales, pues por sus delitos, pues también ha habido muchos que han muerto en la más absoluta impunidad. Y otros bajo el cuchillo, la espada del Quidón, ¿no? Aquel grupo especial de operaciones retratado magníficamente, ¿no? Por Spielberg en la película Múnich. Noticia importante. Creíamos saberlo todo de la zoología. Ha aparecido una bestia prehistórica. Vámonos a Colombia. Conexión con Colombia. Os va a sorprender de verdad. Porque fíjate, hay un animal, junto con la araña, que concentra desde tiempo remoto todas las fobias del ser humano. Hay mucha gente que no puede soportar la presencia de una serpiente. No sé si os pasa a vosotros, amigos, los que estáis ahí, la presencia de la serpiente, de esos ojos, esa piel, esa lengua bífida, esa presencia un poco agresiva, ¿no? Bueno, pues lo que ha surgido ahora también parece de novela, y es que tantas cosas parecen de novela. Conectamos con Colombia, le llaman la boa titánica, más bien una anaconda gigantesca que creo que sobrepasa los... Bueno, no voy a decirlo yo, que lo cuenten desde allí, donde han descubierto estos restos. Rebasando todos los límites de las películas de Hollywood y los más infundados miedos del ser humano hacia los monstruos míticos, en el norte de Colombia fue hallada una colosal serpiente que hace más de 60 millones de años era uno de los principales depredadores del mundo conocido. La serpiente gigante, cuyo largo alcanza los 13 metros y su peso sería de 1.143 kilos, fue encontrada en una importante zona de explotación carbonífera en el departamento de La Guajira, una zona totalmente desértica actualmente, pero que hace millones de años era un húmedo bosque tropical y lluvioso. Marta Calderón, miembro del Grupo de Investigación de Anfibios y Reptiles de la Universidad Nacional de Colombia, quedó impresionada con el descubrimiento de este milenario monstruo prehistórico. Por supuesto, ¿no? Con esas dimensiones yo creo que a todos nos llama la atención un descubrimiento pues de ese estilo, de ese tipo. Y por supuesto en esas condiciones actualmente un individuo de esas dimensiones no podría existir. En su ambiente natural esta bestia saciaba sus necesidades, devorando a todo tipo de criaturas, llevando al máximo sus instintos asesinos. Su medio definitivamente es el agua. O sea, ellos no pueden subsistir en otro ambiente, necesitan una fuente de agua, llámese un río, un lago, una laguna, porque es allí donde cazan. Ellos en el agua se mueven súper rápido, ellos se alimentan de vertebrados, también comen anfibios, otras serpientes, peces. Es una dieta más o menos variada, pero son principalmente carnívoros. La titanoboa, como ya es conocida esta impresionante serpiente, es la culebra más grande que se conoce en el mundo hasta el momento y según expertos fue el vertebrado terrestre con mayor dimensión de la época que siguió a la extinción de los dinosaurios. Titanoboa. Juanje, por cierto, echando mano rápida a la agenda del mundo de la zoología. Hasta ahora, o que vivan, que estén presentes en nuestra madre tierra, ¿cuáles son las serpientes? Porque hay mucha confusión con esto, más grandes, sí, más impresionantes. Bueno, lo que es de longitud, la serpiente más larga encontrada a día de hoy fue una pitón reticulada en el sudeste asiático que medía 10,32 metros. 10,32 es lo más grande. Lo más largo que se ha encontrado. En cambio, anacondas se han llegado a encontrar de 9 metros y 140 kilogramos de peso. 140 kilos. Pero se dice que hay anacondas avistadas, pero que no se han podido capturar, con lo cual no tenemos esa constancia real de algo más de 12 metros y 250 kilogramos de peso. Eso es en cuanto a lo que es serpientes que te matan por asfixia. La serpiente venenosa de mayor longitud sería la cobra real, que tiene 5,5 metros de longitud. Puede llegar la a tener, cobra real, 5 metros de longitud y encima mata con la picadura. 5 metros y medio, si tiene un veneno neurotóxico súper potente. Pero hay una cosa muy muy curiosa, y es que el veneno de la cobra se investiga muchísimo porque tiene una enzima que es la lectinasa, que tiene la capacidad de destruir, de disolver las paredes celulares y de los virus.
con lo cual es un veneno en el que se investiga muchísimo para posibles curaciones. Yo quisiera comentar una cosa de abuelo Cebolleta, de anécdota, pero que lo digo con toda sinceridad. Cuando uno va a hacer documentales por ahí, no tienes tiempo de ir a filmar una anaconda que te salga, entonces pues te vas a un serpentario y la sacas y la filmas. Eso es lo que se hace directamente, porque yo no he hecho... O sea, que tú lo haces así. Hombre, claro, yo no hacía documentales de naturaleza, sino que de repente me hacía falta una anaconda. Bueno, pues estábamos en Costa Rica, esto es verídico, un equipo de televisión española, y fuimos a un serpentario a sacar varias serpientes. Sacamos una de coral, una de terciopelo, entonces pues tenían varias anacondas. Te aseguro que estamos 5 personas tirando de una anaconda enroscada en un tronco de un terrario y no se movía ni un milímetro. Todo músculo. Y éramos 5 personas. Yo también hay veces que me han puesto anacondas encima de 4 metros y medio, así, que tienen un tacto asqueroso, porque la sacan del barro, obviamente, para que te hagas tu foto o la pongas donde quieras para filmarla y tal, y te aseguro que la fuerza que puede tener ese animal no he visto en nada. Te rompen dos con una facilidad tremenda. Yo pienso, ¿no?, que te rompería el cuello en nada, vamos, a mí me daba bastante miedo un día que unos indígenas, así un poco de broma, yo creo que me hicieron un poco tomado, me pusieron una por encima con la viscosidad, y yo recuerdo cogiendo el cuello de la... Fíjate que yo con una mano, el gesto que estoy haciendo, o sea, yo para coger el cuello de la anaconda me hacían falta las 2 manos, Y bueno, o sea, la sensación es de decir, bueno, quítame al bicho este de encima ya, que no me fío de él absolutamente ni un pelo. Oye, y noticias hablan de que puede haber miles de galaxias ya definitivo con vida extraterrestre. Hay noticias que hablan de eso, la BBC lo ha publicado, la constante, digamos, presencia de planetas extrasolares. Está habiendo como un cambio en todo esto. ¿Sabéis que uno de los últimos enigmas del espacio, enigma apasionante, es difícil la comprensión, bueno, hay que hacer un esfuerzo, es la llamada energía oscura, o sea, de lo que está formado de alguna forma el espacio, que en España va a haber un centro que va a ser principal en investigar la energía oscura del universo? Vamos con este reportaje de nuestro compañero Fermín Agustí, con primeros espadas de la astronomía, porque es, sí, el último reto del cosmos, y es apasionante, energía oscura. Tenemos que remontarnos hasta hace unos 13.500 millones de años, cuando todo lo que podemos observar en el universo estaba concentrado en un punto que llamamos singularidad. Fue el principio del espacio y del tiempo, y con una temperatura y densidad infinita. Esta singularidad estalló con lo que se conoce como el Big Bang. A principios del siglo XX, los astrónomos creían que el universo era solo del tamaño de la Vía Láctea, y que nunca aumentaría su dimensión. Sin embargo, Einstein acababa de crear su teoría de la relatividad y había decidido probarla en el cosmos. Propuso una energía repelente de vacío que mantendría al universo en equilibrio con la gravedad atrayente. La llamó su constante cosmológica. Cuando Hubble anunció que el espacio se estaba expandiendo, vio que se había equivocado. Nos lo cuenta Manuel Rego, catedrático del Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Prácticamente, pues el mismo reconoció quizá que había cometido un error, pero los astrofísicos y los cosmólogos se dieron después cuenta de que la constante cosmológica pues era un parámetro, ofrecía unas posibilidades muy grandes para explicar fenómenos muy importantes del universo, vamos. El universo se expande constantemente, lo que ha llevado a los astrónomos a investigar la separación de las galaxias. Miguel Gilarte, director del Observatorio de Almadén de la Plata en Sevilla, nos lo cuenta. Ha encontrado el mayor de los misterios del universo, lo que llamamos la energía oscura, detectada por primera vez allá por el año 1998. La energía oscura es una fuerza desconocida, completamente desconocida. Es una fuerza repelente, contraria a la gravedad, que hace que el universo sorprendentemente aumente la velocidad de expansión momento a momento. Es como si hincháramos un globo cada vez con mayor energía, de tal forma que las galaxias se alejan las unas de las otras cada vez a mayor velocidad, modificando ampliamente el pensamiento que teníamos de la expansión del universo. Aún se sigue cuestionando si la energía oscura existe realmente o no. De hecho, el nombre de energía oscura lo pusieron los investigadores porque desconocen su origen. Félix Mirabel, del Observatorio Europeo Astral, también duda de esta energía. Podría ser una energía que existe en el universo, eso sería en el espacio mismo, esa sería una forma de entender. Y la otra posibilidad es que todavía no hayamos comprendido cabalmente la gravitación. O sea,
esta fuerza universal que mantiene a los planetas orbitando alrededor del Sol y que nos mantiene a nosotros en la superficie de la Tierra. El hecho es que la energía oscura es invisible y que ocupa aproximadamente el 70% del universo. Pero está claro que tiene que haber algún efecto que explique el comportamiento de las galaxias. En España también se está investigando qué es la energía oscura, y para ello se va a instalar un telescopio especial para poder acercarnos a ella. Nos lo cuenta Miguel Gilarte. No conocemos la naturaleza de la energía oscura, así que para intentar descubrir la naturaleza de la energía oscura en España, concretamente en el Pico del Buitre, en Teruel, se va a instalar el único telescopio europeo para investigar la energía oscura, que cuenta con, bueno, el telescopio tiene un diámetro de 2,5 metros, está situado a 2.000 metros de altura. La altura, la atmósfera limpia de la zona y la escasa contaminación lumínica hará que el telescopio pueda ver con toda nitidez el universo que se nos presenta en el hemisferio norte y estudiar aquella enorme parte del universo que no podemos ver ni tocar. Lo que sí está claro es que el universo ha aumentado su velocidad de expansión, pero lo que no sabemos es si llegará a estabilizarse o cómo será la muerte del universo. La hora de las noticias trepidantes, la energía oscura. ¿Cuánto nos queda por aprender? Hablando del espacio, en Dinamarca, noticia bomba. Desclasificación de informes OVNI. ¿Qué está pasando? Otro gobierno europeo, civilizado del primer mundo, que da informes, creo que cerca de 10.000 o 15.000, con dibujos, datos, apariciones. ¿Qué está pasando? Lo comentamos ahora, pero esta voz que nos pone Jeremy Martínez es la ideal para hablar de ese tema que se nos había quedado pendiente, de ese tema que muchos esperabais. Otro monte mágico. Empezábamos en el Moncayo y el viaje entre montañas acaba en ese lugar llamado Superstición. Pues sí, Iker, porque es una historia que me fascinó desde el primer momento que la vi. Como muy bien te contaba, es un español el que está en el origen de esto, Francisco Vázquez de Coronado. Él va en busca de el otro El Dorado, como hablaba con Juanje en uno de los intermedios, las 7 ciudades de Cíbola, de las que habló Cabeza de Vaca, y él parte hacia el norte y cruza por primera vez, es el primer europeo que pone pie sobre lo que luego se conoció como el salvaje oeste. Entra por Arizona y llega hasta Kansas. Es el primer ser humano occidental que habla con los apaches, con los navajos, con los sioux, con los comanches. Prácticamente está descubriendo un terreno completamente virgen. Y es en territorio apache donde él pregunta por esas ciudades de oro y le dicen que en una montaña que estaba al norte de donde ellos estaban, vive el dios del trueno y allí guarda una cantidad inmensa de oro. Ellos mismos no se aventuran allí por temor a la ira del dios. Por mucho que ofrecía, no conseguía que los guías apaches le llevasen hasta allí. Así que él decide ir con sus hombres y va sucediendo algo extraño. Poco a poco, como un goteo, se van perdiendo expedicionarios de los que le acompañaban. Primero uno, luego otro. Nadie sabe de dónde han ido esos desaparecidos, hasta que finalmente se van encontrando los cadáveres. Y los cadáveres tienen todos la misma característica: están decapitados y las cabezas nunca aparecen. Ante el terror de sus hombres, Coronado decide abandonar el sitio, no sin antes, como te decía, bautizarlo. Le pone Monte Superstición precisamente por ese temor supersticioso que generaba entre sus tropas. Coronado culminó su viaje, no consiguió encontrar las ciudades, pero regresó a territorio mexicano, y es precisamente en México, muchos años después, ya en el siglo XIX, en 1845, donde otro hombre, don Miguel Peralta, un hacendado de Sonora, conoce la historia de Coronado, tiene acceso a sus documentos y decide emprender él mismo el viaje para encontrar esa montaña de oro. Peralta parte con otra expedición de numerosos hombres, mulas, caballos. Está dispuesto a encontrar un tesoro, a encontrar una mina riquísima que reclamar como suya. Pero en esta ocasión no es un enemigo misterioso el que impide que culmine con éxito esa expedición. Son los apaches. Los apaches en aquella época ya estaban en pleno pie de guerra, no tenían la inocencia con la que se había encontrado Coronado, sino que ya habían visto que el hombre blanco no traía nada bueno con ello. Y atacaron en plenas montañas a la expedición de Peralta.
Tal fue la matanza y tan intrincados son los recovecos de ese monte que a día de hoy todavía se encuentran esqueletos de alguno de los integrantes de aquella expedición, o de una mula, o de un caballo, o incluso alguna alforja de antiguos pertrechos. Todavía, por esa parte del desierto de Arizona, están diseminados los restos de los que buscaron el oro. Nunca se supo, Santi, qué pasaba con aquellas decapitaciones, quién las provocaba realmente. Si hubiesen sido las únicas, pero es que hubo más. Otros años adelante, ya pasan otros 20 años, y nos encontramos con el holandés, Jacob Waltz. Jacob Waltz es un personaje típico del Far West. Los apaches, que por alguna extraña razón lo acogen como una persona favorable, le llaman cara de nieve, porque tiene unas enormes patillas blancas y es un buscador de oro a la antigua usanza. Y Waltz parece que encuentra la mina. Y digo parece porque es un hombre que va por las ciudades de la zona gastando enormes cantidades de oro, y cuando se le acaba se vuelve a internar en las montañas y vuelve cargado otra vez con la mula llena de pepitas de oro. Lo intentan seguir, pero él conoce muy bien el territorio y los despista. Incluso hay algún tiroteo, parece ser, que con el que defiende su derecho a la mina, y lo cierto es que fallece sin revelar absolutamente a nadie el secreto. Y ahí es donde comienza la leyenda de la mina del holandés. A partir de ese momento, decenas de buscadores se internan en esas montañas buscando ese tesoro que parecía que el holandés, que ni siquiera era holandés, era alemán, pero bueno, esas confusiones a veces pasaban en aquellos tiempos, pues la mina del holandés se convierte en el mito de la zona. Y es ahí donde empiezan también, o donde continúan las muertes, porque Jacob Waltz tenía algún tipo de defensa, no solamente contra la maldición, porque partida de hombres que se internaba en aquellas montañas, partida de hombres que no volvía. Se les buscaba y automáticamente volvieron los cadáveres mutilados, volvieron las decapitaciones, y lo peor es que ya no había apaches en la zona. Y no estamos hablando del siglo XIX. Tengo aquí delante informes de 1900, 1910, 1927, 1931, 1936, 37. En 1947, un hombre llamado Crabbe decide coger la fortuna de su parte y aprovechar un invento novedoso, el helicóptero. Uno de los primeros helicópteros que se fabrican lo compra este hombre y dice: yo desde el aire descubriré la mina del holandés. Se pierde. Se hace una partida de búsqueda y se encuentra el aparato, se encuentra el campamento. Y a varios kilómetros de ese campamento se encuentra un cadáver decapitado, el de Crabbe. Siguen las muertes: 1951, Dr. Joseph Barnes; 1951, Joseph Kelly; y así 1956, 58, 60, 61. A día de hoy el lugar es respetado casi religiosamente por los excursionistas. Nadie parece que haya vuelto a sentir desde principios de los 60 la tentación de buscar la mina del holandés, que nunca apareció. Y el Monte Superstición sigue teniendo la fama de ser el monte más maldito de los Estados Unidos. ¿Algo más que añadir? Ahí está la historia en la que seguro que ahora se posan 1000 ojos. Nosotros seguiremos indagando estas historias, como siempre, aquí en Milenio 3, de la mano de don Santiago Camacho. 2 nombres para la historia de lo enigmático, lo extraño, lo sangriento también: esa mina del holandés y el Monte Superstición. Rápidamente vamos a ir con alegría, vamos a ir con esos datos de Dinamarca, pero esto no sería Milenio 3 si no tuviéramos ese informativo de la historia. ¿Qué ha pasado? Que han pasado muchas cosas que tienen que ver no con minas, pero sí con hallazgos increíbles. Boletín de la historia. ¿Cómo no? Nacho Ares. Las famosas líneas de Nazca en Perú se han visto dañadas por las lluvias torrenciales sufridas en la zona el día 20 de enero. Entre los 5 geoglifos que han sufrido desperfectos se encuentran algunos de los más famosos, como la garza y las manos. Nos informa de ello Eduardo Herrán, piloto de las líneas de Nazca. Aunque parezca increíble, cumplí el 31 de octubre 30 años volando las líneas, y esta es la segunda vez que veo una lluvia directa en la zona de La Pampa. Normalmente en zonas aledañas, un poco más hacia el Whisky o al este, es donde más las lluvias, y estas llegaban en forma de riachuelos a la parte de La Pampa. Pero en este caso específico ha sido una lluvia directa sobre los geoglifos, ¿no?
Los daños parecen ser reversibles. Solamente se trata de charcos de agua sobre las líneas, no de depósitos de barro o tierra que podrían haber borrado el trazo de los dibujos grabados por la cultura nazca entre los siglos 9 y 10 de nuestra era. Y estos charcos son en sitios ya preestablecidos, ¿no? Donde ya en otras, específicamente 2 veces anteriores, una en el 83 y el año 96, se formaron, ¿no? Y estos charcos y los pequeños riachuelos ya han corrido, ya se están secando. Ahora, esa poquísima agua que corre permite la formación de unos líquenes, ¿no? Los cuales al secarse muy rápidamente adquieren la coloración oscura de la pampa, lo que hace que ya no se vea como un daño permanente, ¿no? Los trabajos de restauración comenzarán en breve, nada más que pase la temporada de lluvias. La compañía Odyssey dice haber descubierto el pecio del Victory, el barco que precedió en fama al buque insigne del almirante Nelson y que desapareció en el año 1744 en el Canal de la Mancha. La empresa estadounidense es la misma que entró en litigio hace 2 años con el gobierno español por el rescate de un buque de nuestra armada cargado de monedas de oro. Escuchamos a Juan Manuel Gracia, presidente de la Asociación para el Rescate de Galeones Españoles. Odyssey es una sociedad dirigida por cazatesoros, personas que su ánimo está exclusivamente no hacer arqueología subacuática. Yo creo que en absoluto ha cambiado su táctica y aquí se da además la casualidad de que Odyssey fue contratada por el gobierno de Inglaterra para trabajar en el estrecho de Gibraltar para encontrar un barco inglés hundido, que fue eso la excusa para estar trabajando en el estrecho de Gibraltar y luego encontrar pecios españoles y sus caudales. Hasta la fecha solamente se han rescatado 41 cañones de bronce de los 110 que transportaba el Victory. Además, la documentación de la época señala que el buque llevaba en sus bodegas un tesoro compuesto por 4 toneladas de oro. La legislación en España totalmente prohíbe hacer arqueología subacuática a ningún país extranjero. Otra cosa muy diferente es que en las aguas españolas, cualquier persona extranjera o española, si llegara casualmente a encontrar un tesoro y se fuera al juzgado de guardia, tendría derecho al 50% de su valor. Sorprendentemente, la compañía Odyssey afirma que todavía no ha encontrado ni una sola moneda de oro en el pecio. Una veintena de soldados romanos del siglo III después de Cristo ha aparecido en las ruinas de la ciudad siria de Dura Europos con síntomas de haber sido envenenados con gas. Se trataría de la primera prueba histórica del uso de armas químicas en la antigüedad. Los persas que intentaban conquistar la ciudad cavaron el túnel en el que cayeron los soldados romanos. Colocaron betún y cristales de azufre que al ser prendidos generaban gases venenosos que seguramente se extendían por el túnel por medio de algún fuelle. Como siempre, nuestra fuerza cósmica, nuestra positividad con esta canción para todos los que estéis pasando un mal rato. ¿Cuánta gente? Incluso me ha sorprendido, hay gente que tiene en el móvil esta sintonía, que se la bajan, la ponen y les da, pues eso, buen rollo, que es lo que perseguimos aun estas noches heladas, pero noches heladas llenas de historias. Y claro, ahora nos encontramos con unos informes UFO Rapportschema. Dinamarca acaba de dar a conocer 15.000 informes de ovnis con dibujos, croquis, datos, sellos, policía, militares. ¿Qué demonios está pasando? Pues mira, la Fuerza Aérea Danesa ha abierto los archivos ufológicos y han suministrado información para el público, para que lo consulte quien quiera, de más de 15.000 avistamientos ovni. Claro, aquí viene un primer dato. Santi lo ha dicho, estábamos observando los informes directamente en la pantalla de Carmen con croquis, con visión de ocupantes, algo impresionante. Claro, dices, claro, es que no es ni siquiera Reino Unido o Francia, es que es Dinamarca, mucha menos población, ¿no? Sí, efectivamente. 15.000 casos. Y mucho menos territorio, al menos territorio europeo. Si contamos evidentemente Groenlandia, el territorio es enorme y probablemente haya informes de Groenlandia que pueden ser muy interesantes. Claro, pero la densidad, digamos, de habitantes por kilómetro cuadrado, 15.000 informes. 15.000 informes en los últimos 30 años, que se han producido en los últimos 30 años. Hay incluso algunos dibujos que realizaron los mismos testigos, como el de un niño que se dirigía en 1982, una mañana además, y se encuentra no solo con un objeto volante, sino con 5 pequeños seres humanoides, que decía las descripciones son de no más de 60 centímetros de alto, con una gran cabeza, con el pecho como un poco hinchado, pequeñas caderas y piernas bastante cortas. Estos son los informes militares, informes del gobierno danés. Efectivamente.
Sí, informes que eran secretos, hasta ahora que han decidido desclasificarlos y de los que la mayoría, según dicen los propios capitán, por ejemplo, capitán Thomas Pedersen, el danés de la Fuerza Aérea, dice que la mayoría de ellos no tienen una explicación, pero dice que no tienen una explicación porque no hay suficientes datos como para enjuiciar qué puede ser ese objeto. Pues es una gran noticia, es decir, algo sigue ocurriendo. Fíjate que estábamos preparando un DVD de la colección de Cuarto Milenio sobre ovnis. El lunes próximo. La gran diferencia, Santi, verdad, es que toda la semana está en el kiosco esta colección. Gracias por la acogida, como siempre, fabulosa de todos los amigos de Cuarto Milenio. Y hablábamos de ovnis y yo estaba preparando la introducción diciendo: nos han abandonado, da la impresión de que el fenómeno nos ha abandonado. Pero al mismo tiempo estamos viviendo un aluvión de apertura de archivos como nunca antes en la historia. Sí, efectivamente es un movimiento de desclasificación a nivel internacional. Yo creo que en los 5 continentes, impensable en otra época. Desde luego no me extraña que en Internet, y que se comenta de todo, y que hay explicaciones suspicaces para todo, y un poquito de conspiranoia, se piense, y no me extraña un pelo que se piense que haya algo detrás, que quién sabe si pudiera ser el prolegómeno de algún tipo de noticia sorprendente. Y hay quien piensa que en tiempos de crisis mejor desviar la atención con este tipo de noticias, pero esas noticias, esos informes estaban en los archivos secretos daneses, y además, con todo tipo de gráficos, como de pasaba elementos. En España, esos test que hacían a la IG-45, si no recuerdo mal, pues tienen los mismos, en qué posición estaba, a cuántos metros estuvo por encima de la persona, o sea, tienen todo punto por punto para que los testigos contesten a diferentes preguntas. Yo la verdad que viendo los informes en la pantalla me sale una sonrisa de oreja a oreja, quizás por que bueno, no sabemos qué son, pero a ver los hilos, ¿no? Y eso claro, es lo que demasiado para una broma, ¿no? Hombre, ahora sabemos una cosa, Juanje, todos los grandes gobiernos, hablemos solo de Europa, Francia, todos tenían miles de informes OVNI. Claro, Francia, Gran Bretaña, España, Dinamarca, muchísimos, Estados Unidos, Irlanda, Estados Unidos no los pone todavía encima del tapete, pero también dice que los tiene. Entonces, cielo santo, valga la redundancia, en nuestro cielo de vez en cuando suceden cosas que no entendemos. De todas formas, invito a la gente que pueda ver esos documentos por internet, porque es algo maravilloso. Maravilloso, una impresión tremenda, como ocurrió en España, como ocurrió en Francia, como ocurrió en tantos sitios, los nombres muchas veces tachados, otros se dejan ver, informes de radares, informes... Es sorprendente, es como si hubiera una sensación de que por fin se destapa el secreto de los ovnis. La gran pregunta es ¿cuánto trabajo de fondo ha habido? Mientras antes se contaba en la opinión pública que los ovnis eran cosas de tontos, ¿no? De locos, de alucinados. Y claro, ¿cuánto trabajo? 15.000 informes, ¿no? Pues 15.000 informes, como muy bien decías, en un país como Dinamarca. Imaginemos lo que puede haber en los archivos de la antigua Unión Soviética, lo que puede haber en un país de 1.000 millones de habitantes como China. Es que probablemente da vértigo. ¿Cuántos informes OVNI ha habido en los últimos 30, 40, 50 años? ¿Cuántos casos? Es que hablamos de más de 300 casos prácticamente... No, 15.000 casos en los últimos 30 años, pues hagan la media de año o día. Es que es tremendo. 15.000 informes, a lo mejor no pertenece cada uno a un caso, ¿sabes? Sí, serán 15.000 documentos. Lo que sí está claro es que todos los gobiernos del mundo tenían una gran cantidad de información y la tenían oculta, secreta, a que todo el mundo pudiera consultarla. O sea, estaban convencidos de que podía ser un problema de seguridad nacional y de que era algo total y absolutamente real. Ganadores, Carmen, rápidamente. Vamos con los ganadores de esos 3 libros. O La nave del misterio, si la habéis visto. ¿Os acordáis de la película Aquella casa al lado del cementerio? Trataba en la zona de Nueva Inglaterra y en una parte salía que era costumbre que en algunas ocasiones a los que vivían en su casa los enterraban en el suelo de la misma. O Poltergeist, ¿no? El cementerio bajo la Iván casa. desde Zaragoza, pues uno de los ganadores. El otro es para un amigo que se llama David, desde Madrid, en Andorra, bordeados por un desfiladero, un pueblo que está bajo las aguas de un lago. Hay gente que dice ver luces en el campanario por las noches. Y el último de ellos es para Miguel, que se autocalifica como tanatoturista, desde Castellón. Dice que el dolor y el respeto a la muerte inspira expresiones artísticas maravillosas. ¿Conocéis el Museo de Carrozas Fúnebres de Varna? Pues no, pero en fin, a ver si nos mandas información. Carlos Largo, compañero, Fermín Agustí, Geray Martínez, Juanje Vallejo. Buenas noches, Iker.
Santi Camacho. Buenas noches, Iker. Mañana en la mesa de Cuarto Milenio, chispas, truenos y fenómenos, con Tesla. Ya te digo, electrizante el programa. Ni más ni menos, hay que verlo. Un pelín más tarde va a ser porque hay cambios en programación, la tele está así, pero de verdad que mañana no os lo podéis perder porque el fenómeno, lo vemos, está ahí, en el plató. Carmen, feliz semana. Igualmente, Iker, que pasen una buena semana a todos los oyentes. Y todo el esfuerzo posible, todas las ganas, toda la energía en ese cometido. Intentad ser muy felices.